Buenas tardes. Hoy es un día importante porque se celebra el debate sobre el Estado de la Nación. Esta mañana era Mariano Rajoy el que, pues exponía su visión de cómo está la nación, y luego ya por la tarde, empezando por Rubalcaba, pues han ido hablando los distintos grupos. Fundamentalmente vamos a hablar de Mariano Rajoy, también por supuesto de la oposición, pero bueno, es el gobierno el que propone medidas y el que da una visión de lo que tenemos entre manos. Lógicamente la oposición pues siempre va a decir que todo está fatal, que lo que propone el gobierno no le interesa, que, en fin, esto ya entra dentro del guión. Pero por eso vamos a centrarnos en lo que ha propuesto el presidente del gobierno, que algunas de las cosas son bastante interesantes, algunas llegan un poco tarde, por no decir bastante tarde, pero bueno, a ver si llegan. Y sobre todo el asunto de la corrupción, que nos tiene muy preocupados, si efectivamente Rajoy ha abordado el asunto, quiero decir, ha cogido el toro por los cuernos realmente, y lo que propone pues es lo que la ciudadanía está pidiendo, escandalizada por todo lo que está ocurriendo. Vamos, por tanto, primero a presentarles a las personas que me acompañan, que hoy son Susana Burgos y Susana Criado y Emilio J. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y vamos, lo primero o lo segundo, a escuchar al presidente del gobierno, que ha hecho dos propuestas en materia económica, y una nos ha dado ya, o por lo menos nos ha adelantado, por dónde van a ir los tiros en cuanto al déficit público en el año 2012, que se puede deducir que al final el gobierno va a cumplir prácticamente con el objetivo de déficit, con el compromiso que había adquirido con la Unión Europea. Vamos a escuchar esas tres mini intervenciones del presidente del gobierno sobre medidas económicas para los próximos meses. Señorías, en un momento de recesión como el que sufrimos, ya les adelanto que en España el déficit público del pasado año 2011 ha estado por debajo del 7% del Producto Interior Bruto. El próximo ejercicio fiscal, es decir, a partir de primeros de enero de 2014, existirá un régimen especial en el impuesto sobre el valor añadido que evitará que se tenga que ingresar este impuesto hasta que no se haya cobrado la factura correspondiente. Este régimen se aplicará a los trabajadores autónomos y a las pequeñas y medianas empresas con un volumen de negocios inferior a los 2 millones de euros al año. Además, mientras que la tasa de paro no se sitúe por debajo del 15%, se incentivará, mediante la reducción de la cuota de la empresa a la seguridad social, la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa para los menores de 30 años. Esta reducción será de un 75% para empresas de más de 250 trabajadores y del 100% para el resto. Bueno, pues ahí están esas medidas claramente de fomento del empleo de los jóvenes, que es una de las grandes preocupaciones de este país. Ese 50 y pico % de jóvenes que en edad de trabajar no pueden hacer. Y esa medida del IVA, que en fin llega un poco tarde, porque en realidad hace ya 2 años que el Parlamento por mayoría aprobó que esa medida se adoptara, y bueno, pues hemos tenido que esperar todo el 2011, todo el 2012, todo el 2013, y ya por fin llegará en el 14. Pero bueno, esto es como lo de siempre, pues más vale tarde que nunca, y que efectivamente se ponga en marcha, entre otras cosas porque es una injusticia. O sea, si uno no ha cobrado el principal, ¿cómo va a pagar ya el impuesto, no? Pero bueno, vamos por partes. ¿Qué os parece? Primero, ¿creéis que efectivamente el déficit va a estar por debajo del 7%? Porque se ha dicho de todo, se ha dicho que iba a superar el 8%, había algunos que ya hablaban hasta del 9%, y bueno, ha dicho Rajoy que de momento, con las cuentas que tienen, podría quedar por debajo del 7%. Yo creo que el discurso de hoy ha estado muy bien estructurado de Mariano Rajoy, porque todos sabíamos que iba a tener dos ejes, uno la corrupción y el otro la economía, y lo que nos preocupa a la mayoría de los españoles principalmente es la economía y el paro. Ha empezado con un anuncio importante en el sentido del déficit, de que va a estar en 2012 por debajo del 7%, diciendo, a ver, hemos hecho esfuerzos muy importantes, hemos hecho reformas que estamos sufriendo todos los españoles, pero estamos cumpliendo y estamos demostrando a todos nuestros acreedores que nosotros cumplimos con nuestro objetivo. Hemos dado la vuelta a esa tendencia del déficit y nosotros
cumplimos con el control del déficit, que es lo importante. Yo creo que no es importante que quede en el 6,8, en el 7 o en el 7,2%, sino que realmente esta era la asignatura pendiente que que habíamos recibido de herencia por parte del Partido Socialista y que ahora este gobierno está comprometido y que lo que promete lo cumple en este sentido. No son 30.000 millones y el gobierno cumple, pero el esfuerzo lo hacemos los ciudadanos. Sí, por supuesto, lo hacemos cada día todos los ciudadanos. Yo creo que si Mariano Rajoy ha empezado su discurso con este anuncio es porque tiene datos en la mano que van a indicar que efectivamente el déficit sería del 7%, porque si no es tirarse a la piscina. Y después de este anuncio ha dicho, ahora viene lo segundo, el paro. Empleo, del paro vamos a hablar ahora. A ver, Emilio, que no tiene muy claro lo de que vaya a acabar por debajo del 7%. Esta exaltación al gobierno que hace Susana Criado yo no la veo por ningún sitio. Primero, porque el objetivo inicial de déficit estaba en el 5,8% y estamos hablando de que nos hemos ido muy por encima de lo que se había hecho y estamos hablando de la tercera revisión. Segundo, esto no cuadra con que haya incrementado el saldo de deuda pública en circulación un 14% del PIB en el año 2012, ¿no? Donde, por supuesto, estamos incluyendo el rescate al sector financiero y algunas otras medidas extraordinarias que Bruselas no considera que tienen que entrar a efectos de cómputo de deuda. Pero en cualquier caso, aún así, la diferencia es importante. No cuentan a efectos de déficit. No cuentan a efectos de déficit. Tercero, eso nos sitúa en un nivel de deuda de lo próximo al 84% del PIB y ya bastante cerca del nivel crítico donde empiezan los verdaderos problemas, que es el 90%. Entonces, yo creo que el gobierno tendría que haber hecho bastante más esfuerzo, dadas las circunstancias, en la reducción del déficit, que no nos podemos quedar contentos con ello, porque este esfuerzo, más que gobierno, lo hemos hecho los españoles, que somos los que hemos hecho la subida de impuestos. Y ahora lo que le queda al gobierno es lo que de momento no está haciendo. Y es lo que le está recordando Draghi y la Comisión Europea, que es que tiene que reducir los impuestos, ¿no? Entonces... O los gastos. Los gastos. Los impuestos también estarían muy bien. Está muy bien, pero los gastos, ¿no? Entonces, para mí la cuestión fundamental es, no estamos ya en la era de Zapatero, donde se decía una cosa y nos desviábamos por completo y a peor para ella. Pero tampoco estamos en lo que podía haber sido, porque lo que podía haber sido los planes iniciales de este gobierno eran un déficit público más bajo y después las medidas de recorte realmente se han ido retrasando. Por ejemplo, yo he echado de menos en la intervención de Rajoy alguna referencia a la famosa comisión para la reducción y eliminación de empresas públicas, ¿no? Que fue uno de los puntales de la campaña electoral y de las primeras Emilio, hay que decir que ha sido la primera intervención de Mariano Rajoy, que tenemos toda la tarde, hemos tenido, y más que seguirán, y tenemos todo el día de mañana. Es decir, que ahora nos falta escuchar a Rajoy por activa, por pasiva y por perifrástica. Yo estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que el esfuerzo lo estamos haciendo todos los españoles cada día y por eso se ha recortado el déficit del 9,4% que heredamos al 7%. A mí el haberlo recortado hasta el 5,3% me hubiera encantado, pero me parece que en un contexto de profunda recesión económica, con el consumo totalmente desplomado y con el paro por encima del 26%, ya los españoles hemos hecho un esfuerzo muy importante. Que el gobierno de Mariano Rajoy debería haberle metido mano mucho antes al gasto de las administraciones, al recorte de sueldos o a la fusión de los ayuntamientos, de los concejales o de toda esta administración que tenemos de 3, 4 niveles, sí, mucho antes lo tenía que haber hecho. Y yo creo que es la asignatura pendiente de Mariano Rajoy, pero creo que hemos lanzado un mensaje muy bueno al mercado exterior, nuestros acreedores, diciendo, nosotros no nos tomamos las cosas a broma, nosotros hacemos lo que pasa que bajar del 9,4 al 5,3%, como nos pedían en un primer momento, con una recesión económica importante, me hubiera parecido un auténtico milagro. Es que cuando nos dijeron el 5 y pico, se supone que estábamos en el 8 y pico. Claro, y luego, es que luego se descubrió que estábamos en el 9 y pico. Pero hay una cosa muy importante en esto que has dicho de la deuda que hay que tenerla en cuenta. Es que ese es el problema fundamental. Sí, pero hay que tener en cuenta el plan a proveedores. Es que el plan a proveedores fue una de las cosas más importantes que hizo este gobierno en un momento en el que, como no lo hubiera hecho, hubieran cerrado otras tantas miles de empresas. Por supuesto, si yo el tema del incremento eso aumenta la deuda, pero hay que elegir, o cerramos más empresas. Yo el tema del incremento de la deuda y el plan de proveedores yo no lo critico, porque en este caso, y a diferencia de lo que ocurría en la etapa Zapatero, son incrementos de deuda que tienen todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, mi crítica primero es que entre el plan de proveedores y el rescate del sistema financiero no son 7 puntos de deuda pública lo que nos incrementa, ¿no? Segundo, que hay una estrategia
que no se ha seguido, ¿no? Aquí se ha optado directamente por subir los impuestos, pero no se ha hablado de verdad ni se han llevado a cabo recortes de gasto. Podríamos haber alcanzado estos datos de déficit recortando gastos y dejando en paz los impuestos, con lo cual no hubiéramos deprimido tanto el consumo. Pero son cuestiones de estrategia en donde yo creo que no debemos estar ya perdiendo el tiempo en discutir las cosas, ¿no? La tercera cuestión, para mí más importante de todo, es los rumores que había últimamente circulando sobre en las administraciones fundamentalmente territoriales, que era donde estaba el grueso del problema, rumores de los últimos 3 meses de aplazamiento de pagos hasta 2013, ¿no? Entonces es una cuestión que nos tiene que llamar la atención y donde el gobierno tiene que ser muy serio, porque también recordemos que el año pasado empezamos con unas cifras de déficit oficiales revisadas por este mismo gobierno y después empezaron a aparecer comunidades que no habían incumplido, que las cifras eran otras, que hay ayuntamientos que no presentan todavía ni las cuentas de 2011. Por eso es un adelanto muy... Entonces, cuidado porque en los mercados no están las cosas ahora como para andarnos con jueguecitos. Y hay una cosa que, insisto, nos deben de aclarar si efectivamente ha habido esa disciplina por parte de las autonomías y por parte de las entidades locales, o nos vamos a volver a encontrar con sorpresas, ¿no? Porque la Administración del Estado sí lo ha hecho, lo que tenía que hacer, eso es indiscutible. Bueno, estas cifras bueno, pues son un avance, porque obviamente será el ministro Montoro el que, una vez que consolide todas las cuentas de las administraciones públicas, ayuntamientos, comunidades y Estado, pues nos ofrezca la cifra más o menos ya definitiva y oficial con la que van a presentarse ante la Unión Europea. Pero bueno, pues esto es lo que hay. Lo del IVA es interesante, aunque sea tardío. Y también lo de la intención del gobierno de estimular el empleo juvenil. Yo creo que España es consciente, y también el resto del mundo, de que tenemos un grave problema con la tasa de paro en el 26,8% y con la tasa de paro juvenil que supera el 55% para los menores de 24 años, y también es muy grave el paro que sacude a los parados de larga duración. Yo creo que de eso es muy consciente el gobierno, y por eso ese anuncio que ha hecho hoy el presidente destinado a los jóvenes, y también ese anuncio destinado también a las pymes y autónomos, que son buena parte del tejido productivo de nuestro país, y que vemos nosotros día sí día también como muchos negocios, bares, cafeterías, zapaterías echan el cierre porque están asfixiados por las deudas, por la falta de crédito, agobiados por la elevada burocracia. Y yo creo que esto es un paso, pero a mí me hubiera gustado mucho más. Veo poco ambicioso el tema de los autónomos y lo del IVA. ¿Por qué a 2014? Si ya fue una promesa electoral, ¿por qué tarda tanto? Uy, no, es lo único que no entiendo. Es que, voy a decir, ya desde el próximo mes. Es que se viene pidiendo por parte de los autónomos desde hace mucho tiempo, y es que hay muchos que no pueden más. A mí me parece que está bien y que no es una alfombra roja, como dijo hace poco Fátima Báñez, estas ayudas, y que podría haber sido muchísimo más ambicioso. Más ambiciosa, sí. Sí. Yo es que, vamos, además de que no le veo demasiada ambición a esto, yo echo de menos 2 cosas, ¿no? La primera es que las medidas se están centrando mucho en los jóvenes, y eso es una cuestión que es importante teniendo en cuenta las altas tasas de paro que predomina entre los menores de 30 años. Pero los más difíciles de colocar probablemente ya no son tanto los jóvenes como los mayores de 45 años que han perdido su puesto de trabajo, sean parados de larga duración o no. Entonces, en ese sentido yo es donde estoy echando de menos las verdaderas medidas, porque son ellos quienes están pagando hipotecas, quienes después les van a embargar la casa el banco si no pueden atender al impago, quienes tienen que sacar familias adelante, y parece que aquí todo el problema del paro es una cuestión de desempleo juvenil, cuando en realidad lo que nos está enseñando la experiencia de las últimas décadas es que mayores de 45 años que se quedan en paro o se convierten en autónomos o tienen muy difícil la reentrada al mercado de trabajo. Entonces yo he hecho bastante de menos medidas en ese sentido, sobre todo medidas de fomento de la actividad empresarial, ¿no? Porque al final, si tenemos empresas, lo que tenemos son puestos de trabajo. Y la segunda cuestión que yo veo en esto es que, bueno, de aquí a 2014 tenemos 12 meses donde esperemos que todo vaya bien, como prevé el gobierno, pero que nos podemos llevar muchas sorpresas, ¿no? Porque a nosotros nos está ayudando mucho el sector exterior, pero vemos que en lo que se refiere al sector exterior, la Unión Europea está yendo a una recesión importante, ¿no? Entonces, no, pero estamos vendiendo más a otros mercados. Sí, sí, pero seguimos... Eso es lo mejor del dato. Eso es lo mejor del dato. Estamos vendiendo por África, por Oriente, claro, por Asia. Pero seguimos teniendo ahí una dependencia importante, ¿no? Y en cualquier caso esto es un poco
tenemos demasiadas incertidumbres de aquí a 2014. Entonces yo lo que echo de menos es que todo esto está muy bien, pero que algunas cosas tendrían que estar no en 2014, sino en 2013. Y si ello implica pues hacer un mayor esfuerzo de ajuste fiscal, pues debería de ser lo que tendría que ocurrir, ¿no? Es decir, el tema del IVA salvaría muchos puestos de trabajo y ayudaría mucho a la recaudación si se recortara, por un lado, un poco más de gasto público para poder permitir ya el que dejemos de los autónomos, los empresarios, de financiar Hacienda con facturas que sabemos que no vamos a cobrar, pero que estamos ingresando en cualquier caso el IVA, ¿no? Entonces eso salvaría puestos de trabajo, empresas, y ayudaría bastante más. Entonces, como va condicionado este tipo de medidas a la reducción del déficit, pues insistamos más en el gasto. Respecto a las exportaciones que decías, ayer fue Jaime García Legaz el que dio los datos de las exportaciones del año 2012. Han crecido de forma muy importante, creo que fueron a un ritmo del 3,8%, pero la OCDE dice que para este año 2013 España va a ser el tercer país exportador del mundo. Vamos a estar por detrás, creo que de Corea y de Estonia. Y estamos aumentando, era lo que tú decías, las exportaciones de forma muy importante a África. Crecieron en 2012 a un ritmo del 30%, a Asia a un ritmo del 14%. Y también a Latinoamérica a un ritmo del 17%. Yo creo que España ya está viendo de Francia, que Europa Alemania, es importante, Italia, pero que hay un mercado mucho más amplio. Hay muchas empresas que están acudiendo a México, a Brasil, a Qatar, a Arabia Saudí. Estamos hablando de OHL, ACS, de constructoras, concesionarias energéticas. Muchas de ellas ya llevan tiempo y están apostando fuerte por esos nuevos mercados emergentes. Y yo creo que por ahí se puede ver la luz y se puede compensar el deterioro que estamos viviendo aquí dentro de España. Es que, bueno, por la caída del vamos consumo. a ver, es que cualquier economista te dice que nunca ningún país en el mundo, nunca en ninguna crisis salió por la vía del consumo, o sea, se sale por la vía del sector exterior. Excepto Estados Unidos, y eso es lo que está, aparte. pero es un caso aparte. Y eso es lo que está haciendo España, aumentar el número de empresas que exportan, el número de países a donde exportamos, el volumen de las exportaciones. Y bueno, ¿que eso todavía no se ha traducido en la economía real? Pues obviamente no, pero si no asientas esa base, pues lo demás no va a venir. Vamos después a escuchar la parte de Mariano Rajoy que se refiere a la corrupción, porque es algo que durante todos estos meses que estamos viviendo de auténtica corrupción, pues bueno, estamos saliendo en todas partes del mundo y eso, pues lógicamente, aunque algún ministro se empeñe en que no daña la marca España y que por ahí fuera nos ven, pues bueno, como un país ya de otra manera, pues oiga, sí tiene que ver y además es igual, aunque no nos vieran, nosotros nos vemos así. Vamos primero, si les parece, antes de ir a esa segunda parte de Mariano Rajoy, a la recomendación de la Caixa, que esta semana, fíjense, muy interesante, nos propone cuentacero.com, que es la cuenta online sin comisiones. Sin cambiar de número de cuenta, puede domiciliar los ingresos, realizar sus operaciones habituales y todo por canales electrónicos. Podrá beneficiarse de los servicios de mantenimiento y administración de la cuenta, cuota anual de una tarjeta de débito, domiciliación de hasta 20 recibos al mes y una transferencia al mes, nacional, internacional o ingreso de cheque. También podrá consultar saldo y extractos, pago de recibos e impuestos, solicitud de talonario o ingresos y reintegros inferiores al límite establecido en cajeros de ingresos de cheques. Todo con comisión cero. Ya saben que para más información pueden acudir a cualquier oficina de la Caixa o visitar su página web www.lacaixa.es. Bueno, en la segunda parte del discurso inicial de Mariano Rajoy en el debate sobre el Estado de la Nación ha hablado de la corrupción. Mariano Rajoy piensa que la corrupción, por supuesto, no es generalizada, no afecta a todos los políticos, pero es un problema y por eso ha propuesto, aparte de un pacto a los demás grupos para llegar a conclusiones en las que todos estén de acuerdo, él de momento propone endurecer las penas en el Código Penal y además, bueno, una vigilancia y una transparencia total de todos y cada uno de los que organismos, instituciones, fundaciones, es decir, patronal, sindicatos, partidos, fundaciones, todos los que manejan dinero público. Vamos a escuchar esas dos propuestas que ha hecho muy claritas. Propongo que los criterios de la Ley de Transparencia se apliquen también a los partidos políticos, las organizaciones empresariales y sindicales y, en general, a todas aquellas entidades que se financien a través de fondos públicos. Y en este ámbito
nuestro esfuerzo debe dirigirse a tres objetivos principales: endurecimiento de las penas, agilización procesal en casos de corrupción y aumento del plazo de prescripción de estos delitos. Propongo una reforma del Código Penal para endurecer las penas previstas para estos delitos. Traeremos también a la Cámara una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que agilice los procedimientos, para que el tiempo de respuesta ante el delito no sea en ningún caso una forma de impunidad para el delincuente o una condena pública sin sentencia para quien no lo es ni lo ha sido nunca. Bueno, la verdad es que es difícil no estar de acuerdo, a pesar de lo alarmados que estamos y, bueno, pues cuál es la opinión de la mayoría de los ciudadanos en este momento de la clase política. Ya lo viene siendo de un tiempo atrás, pero como no ha habido una reacción importante de los partidos políticos, pues estamos como estamos. Pero vamos, si realmente se llega a todas y cada una de las propuestas de Mariano Rajoy, que los tiempos sean breves, profundos, que le pille a todo el mundo, que se endurezcan las penas, que, oye, que no haya pena de telediario porque es que no dé ni tiempo. O sea, oiga, usted ha hecho algo, juzgado y pum, no, que haya un poco más de rapidez. Yo creo que esto es lo que están pidiendo los ciudadanos, ¿no? Sobre todo, transparencia de todo el que maneja dinero público y rapidez en la justicia para que no sea impune. Aunque la justicia funcione, y para que funcione la justicia tiene que ser rápida, las penas se tienen que cumplir y no lo que ocurre ahora. Y los partidos no torpedear, porque a veces la justicia es más lenta porque los partidos torpedean. Los ciudadanos tenemos la sensación muchas veces de que los convictos entran por una puerta y salen por la otra, porque finalmente o hay pactos entre fiscalía, entre unos y otros, se pierden pruebas o finalmente si hay condena luego hay indulto. Y al final lo que tenemos el ciudadano de a pie en el día a día, la sensación es de que si se te olvida meter una factura este mes de 30 euros, te cruje Hacienda. O si te retrasas 2 días en el pago de tu IVA al final del trimestre, te cruje Hacienda. Pero sin embargo, si defraudas una cantidad de dinero ingente de 20, de 30 millones de euros, lo colocas en Suiza o vete tú a saber dónde, no pasa absolutamente nada. Y o por lo menos tarda mucho en pasarte tarda algo. Mucho y cuando pasa porque hay te pacto, da tiempo a ir a esquiar a Canadá, te da tiempo a ir a esquiar a Canadá. Porque al final mientras... decimos, ¿y de estos cuántos terminan finalmente en la cárcel? ¿Cuántos? ¿Y devuelven el dinero? ¿Cuántos? Juez? Bueno, eso mucho menos. ¿A ti qué te parecen estas medidas? Que hoy estás muy negativo. No, no es que esté negativo. Lo que pasa es que como a mí me parece que, en fin, por no ser demasiado negativo. Pero vamos a ver, aquí lo primero que es una cuestión de actitud de los propios partidos políticos, ¿no? Porque hemos visto, por ejemplo, en el caso del Partido Socialista, cuando se ha visto su gente implicada, el partido lo que ha hecho ha sido denegar la mayor, etcétera, etcétera. Y en cierto modo, pues el Partido Popular ha hecho lo mismo, porque no olvidemos lo que se tardó en cesar al señor Bárcena. Entonces yo creo que es una cuestión más que nada de actitud, porque las leyes siempre han existido, pero han sido los partidos políticos los que las han violentado, ¿no? Yo creo que lo que habría que hacer es ir más allá, ¿no? Yo creo que simplemente lo que hay que hacer es no subvencionar con fondos públicos a ningún partido, sí que puedan recibir fondos privados y que esos fondos privados figuren en un registro y que se sepa quién está dando dinero a quién sin límites, oye, y que aparece la compañía X y le da 6 millones de euros al Partido Popular, simplemente que se sepa que le ha dado 6 millones de euros al Partido Popular y después se controle pues si a la hora de adjudicar obras o lo que sea se favorece o no a esa compañía. Y si el Partido Popular o el partido que sea tiene muchísimo dinero y consigue mucho dinero, pues todos están felices y ya está. Mejor, ¿no? Sobre todo para nosotros que no lo tendremos. Exactamente, pero siempre con un sistema como el americano de donaciones privadas públicas. O sea, que se sepa en todo momento lo que hay. Aquí, sin embargo, parece que lo de lo público da miedo, ¿no? Y yo creo que no debe de dar miedo. Simplemente me parecería que sería, por un lado, justo, porque en una situación de gran esfuerzo fiscal tenemos que recortar por todas partes, y por otro, porque es que cuando sabemos por qué que las empresas pueden dar libremente dinero a los partidos y que eso queda en un registro público, pues será mucho más sencillo establecer la transparencia necesaria, ¿no? Entonces yo creo que ese es el paso que les falta. Pero bueno, claro, pero el que haya un seguimiento contundente, sobre todo el que maneje dinero público, fundaciones, partidos, hombre, que a estas alturas no sepamos nada, absolutamente nada de qué pasa con el dinero que le damos a los sindicatos, a las patronales, por y ley, si me apuran también a los partidos. Por ley eso ya estaba. Oiga, lo que pasa es que... No está. El Tribunal de Cuentas ha dicho hace 3 días que a los sindicatos no ha visto unas cuentas en la vida. No, ellos no las han visto, pero teóricamente tendrían que haberlas visto. Entonces es un problema ya de hacer cumplir la ley, de agilización realmente del Tribunal de Cuentas. Pues lo que tampoco tiene sentido es que el Tribunal de Cuentas esté auditando en estos momentos cosas que son de hace 5, 6, 8, 10 años, ¿no? O sea, si el Tribunal de Cuentas pues se le dan los medios para que actúe con la celeridad necesaria, pues también resolveremos el problema, ¿no? Entonces yo creo que está más
más ahí, ¿no? En cómo hacemos cumplir la ley que ya existe y cómo hacemos y que con esto voluntad, funcione. Con voluntad de hacerlo. Sobre todo con voluntad, es decir, y que nos dejemos en paz, hagamos como en Europa. Yo recuerdo el caso de un ministro de Economía en Alemania que tuvo que dimitir no porque le hiciera nada, sino porque su mujer había tenido un problema de llevarse un carrito de un supermercado. ¿Qué tendrá que ver eso con el ministro? Bueno, pues por eso tuvo que dimitir, ¿no? Pues aquí resulta que ni se dimite ni se cesa absolutamente a nadie, ¿no? Entonces, aquí se ha tomado la cultura de vamos a arropar, hagan lo que hagan, sea lo que sea, después ya decidiremos, ¿no? Y deberíamos también de acabar con esa cultura. Bueno, en algún caso, como en la Comunidad de Madrid, no tanto. Sí, sí, pero Esperanza Aguirre le faltó, hay el canto un duro para echar a todos los que echó, entre ellos Sepúlveda, claro, que cobraba cifras millonarias. Pero hay muchas cosas que no sabe, por ejemplo, al final no está nada claro de dónde salió la hípica de Bono y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ni lo sabremos. De todas formas, al final, el ciudadano lo que tiene la sensación es de que esto de la corrupción y esto de los trapicheos y esto de que se tapan unos a otros es algo que está totalmente extendido no solo en los partidos políticos, sino al final en todas las instituciones de nuestra sociedad. Y entonces lo que se necesita es que la justicia actúe. A mí esto de los pactos anticorrupción, de los fiscales anticorrupción dentro de los partidos, a mí me parece que todo es música que suena muy bien, pero al final nos entretiene. Y a ver, tenemos la ley, que la ley actúe e intentar que esa justicia sea muy rápida. Y no hay más. Y no hay más. Bueno, y los ciudadanos también tendremos que echarnos un vistazo, ¿eh? Porque aquí parece que es que los ciudadanos estamos nada más que en la barrera observando, y aquí quien más, quien menos, pues mete su facturita sin IVA, su tarjeta de la Seguridad Social de la abuela para comprar las medicinas, el que se murió y la familia sigue cobrando la dependencia, o sea... Vamos a ver, que es que los políticos tampoco han caído del planeta Marte, ¿eh? Salen de la sociedad. Es que hay que cambiar mucho de educación y de cultura. Hay que hacer con los políticos y tal a tope, pero los ciudadanos lo tenemos que hacer mirar también. Yo lo veo en la gente joven, en los estudiantes en la universidad, cuando uno aprueba y con buena nota y lo ha hecho copiando, anda, qué suerte, que ha sacado la chuleta, qué guay, lo ha conseguido. Y sin embargo, si uno aprueba y saca buena nota estudiante, bueno, friki. Pero lo mismo pasa con el empresario. Friki. Se admira casi más al empresario que ha dado el pelotazo que a un señor Amancio Ortega que ha sido a base de trabajo, esfuerzo, arriesgar, porque muchas veces vemos a ese empresario que ha hecho una gran fortuna gracias a trabajar, a arriesgar, a contratar, a apostar, como un auténtico loco, diciendo, madre mía, ¿y esto qué es lo que hace? En lugar de verle como un auténtico héroe. Bueno, miren lo que hemos tenido que aguantar en la gala de los Goya de todos estos personajes, y ahora resulta que no es que nos haya pillado de nuevas, pero vamos, que lo haya dicho el ministro de Hacienda en sede parlamentaria, que muchos de estos no pagan los impuestos en España y luego están aquí hablando del impuesto a los ricos, y de los desahucios, y de no sé qué, y pobre los de los pisos, pero yo los... de las hipotecas, pero yo las muchos de estos que son también tan anticapitalistas, luego tienen sus ingresos, ¿no?, en sistemas de gestión de estas de renta privada de ricos, claro, SICAF y demás. Y no doy nombres pues porque no tengo ganas de meter a mis fuentes en un verdadero problema, pero muchos de los de la ceja vayan a buscar ustedes a bancos extranjeros. Bueno, Almodóvar tiene una SICAF, que eso es público y notorio, por ejemplo, y las... Bardem y Penélope Cruz no tributan en España. Entonces, pues bueno, luego no vengan a darnos lecciones. O sea que por eso hay que mirar un poco también toda esta sofoco que nos da de cómo son de corruptos tal. Bueno, vamos a mirarnos también un poco podrían nosotros. pedir una rebaja del IVA, que es un auténtico atraco, pero no solo para el cine, sino también para el señor del bar, para el zapatero, para todos los... Claro, es que lo que tienen que hacer es... Y la gente las fuera a ver como este año. Me parece también que es prohibitivo, confiscatorio y que está deprimiendo el consumo. Pero me parece para el cine y me parece también para cuando me tomo un café, pues que pidan esa rebaja del IVA, pero para todos los españoles, no solo para ellos, y que se miren un poquito el ombligo y que se pregunten por qué la gente no va a ver cine español. Quizás es porque hacen películas demasiado elitistas o demasiado trascendentales y poco comerciales. Déjate de trascendentales, claro. Son malísimas. Piensan en ellos mismos, y no en los este año que han hecho buenas películas, la gente ha ido al cine y las ha visto, las películas españolas, ha visto Tadeo Jones, ha visto Lo Imposible, hemos visto ha visto Lo Imposible, que es una película que no tiene nada que ver con lo habitual del cine español. Y Tadeo Jones, es buena, no está politizada, no nos cuentan que malo era la guerra civil en su versión. No, simplemente es una película que tiene un guión y tiene unos actores, y es lo que es el cine, vamos. Exacto. Buenos guiones y buen cine, y ya verán cómo van a verlo. Claro. Lo que no puede ser es subvencionar un cine que ni se llega a estrenar de lo malo que es. Eso lo decía muy bien Berlanga, que tuvo muchos éxitos cinematográficos y que supo ser muy crítico con la situación en cada momento, vamos. Porque y decía, no recibía dinero. El cine es una industria y todos a competir, claro.
Bueno, estamos en el debate de Estado de la Nación, así que vamos a retomar que el señor Rubalcaba, líder de la oposición, ha dicho, pues, ¿qué va a decir? Ya le decía yo al principio, no hacía falta ni haberle escuchado, o sea, que todo está fatal, que todo es un desastre. Escuchen a Rubalcaba. Y usted, señor Rajoy, ha empezado muy mal, porque no se puede hablar del Estado de la Nación sin decir una sola palabra de dos de los temas que más angustian hoy a los ciudadanos, la sanidad y los desahucios. Ni una sola palabra, señor Rajoy. La realidad es que nada está mejor que hace un año y todo lo importante está peor. ¿Qué aspecto de la vida de los ciudadanos ha mejorado? Ninguno, señorías, absolutamente ninguno. En solo 14 meses, señor Rajoy, usted ha destruido el capital político que le dieron las urnas. Nunca ha habido un gobierno con una mayoría parlamentaria tan grande y una debilidad tan alta. Nunca ha habido un gobierno así. Bueno, eso que lo dice Rubalcaba, porque oye, si tienes detrás a 11 millones de votantes, yo no sé dónde está como ha dicho, en fin, el titubeo, un gobierno minusvalorado y un gobierno sin fuego. Pues si tienes detrás 11 millones de votantes... Hoy Rubalcaba es que tenía un papelón francamente difícil, porque vamos a ver... Lo lleva teniendo, sí. Yo reconozco que Mariano Rajoy hay una cosa en la que tiene totalmente la razón y que es un mérito suyo, que hay que reconocérselo a cada cual lo suyo. Que nosotros hace un año estábamos al borde de la intervención por parte de la Unión Europea en los mercados. Y en agosto. Nos daban hasta en el carnet de identidad, ¿no? Y no, al final no hemos sido intervenidos y vamos saliendo adelante. Y eso es la herencia que dejaron el señor José Luis Rodríguez Zapatero, el señor Rubalcaba y demás. Entonces, simplemente con eso pues ya estamos mejor que hace un año. De hecho, cuando uno mira la evolución de los tipos de interés, en estos momentos están más bajos que antes de que el Partido Popular ganara las elecciones, ¿no? Entonces, eso, en ese sentido ya estamos mejor y empieza a sentarse las bases de salir de esta y de recuperarnos, ¿no? Entonces, el señor Rubalcaba se está equivocando por completo, porque los problemas que tenemos, vale, el Partido Popular, pues yo creo que no lo ha gestionado todo lo bien que cabía esperar de ellos. Pero desde luego es que la situación que ha dejado el Partido Socialista es una situación dantesca. Bueno, Rubalcaba nos va a vender que su discurso es social, pegado a la realidad, pero yo creo que es totalmente previsible y sin argumentos. Y la única frase que tiene es cuanto peor, mejor para mí. Pero yo creo que es que no tiene autoridad moral para sentarse ahí después de toda la herencia que nos dejó y luego sobre todo porque no tiene propuestas. Exacto. Y no tiene nada que vender, no tiene nada que... y nos llevaron a donde nos llevaron. Bueno, yo quiero que un comentario vuestro muy breve de ese plan de la Comunidad de Madrid que está, bueno, pues en línea con la necesidad que hay ya de, una vez hechos los recortes, pues empezar a crear empleo, sobre todo jóvenes y mayores de 45 años, pero sobre todo esa propuesta innovadora, por un lado, de que los empleados de los servicios públicos de empleo, es decir, de las antiguas oficinas del INEM, salgan a la calle, en vez de estar recogiendo solo papeles, a la búsqueda de puestos de trabajo para los parados. Y dos, el que se prime a las empresas de trabajo temporal también para que se les estimule a que busquen puestos de trabajo. A mí me parece estupendo. Brevemente. Yo simplemente he ido contrario al monopolio público en materia de gestión de empleo porque lo importante es buscar trabajo a la gente, ¿no? Y a mí me da igual que se lo encuentre el Servicio Nacional de Empleo, el Servicio Regional o una empresa de trabajo temporal. Lo que necesitamos es movilizar todo lo que tengamos, todas nuestras fuerzas, para precisamente reducir el empleo. Por tanto, a mí lo del plan de la Comunidad de Madrid me parece el chapó. A mí me parece que una vez más la Comunidad de Madrid va un paso por delante con este plan. Y a mí el tema de poner a funcionar de una vez por todas al INEM, olé, 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 porque el INEM se había convertido simplemente en una oficina para tramitar los subsidios de desempleo, no para buscar empleo. ¿Alguien ha encontrado alguna vez trabajo o le han llevado a su casa por parte de alguna oficina del INEM diciendo hay trabajo, tienes esta oferta, tienes esta entrevista? Yo creo que eso no ha existido nunca. Bueno, vamos con el otro asunto que ha tenido y tiene toda esta semana en vilo a muchísimos viajeros, no solo españoles, sino también extranjeros, que es la huelga de Iberia. Ayer martes intentaron un acercamiento, pero no lo consiguieron. Escuchen algunas de las razones de esa huelga. Eso es un fracaso estrepitoso para quien dirige una empresa y ve que las jornadas de huelga, solo por aguantarlas, lo que hace es consolidar a clientes en las compañías de la competencia, o por lo menos que huyan despavoridos de esta. La conflictividad tiene que ser una cosa que puede ocurrir, esto es una democracia, en un Estado de Derecho, esto suele ocurrir, pero tiene que ocurrir lo mínimo necesario y los acuerdos deben imperar. Pues nada, si me llaman por teléfono en medio de esta entrevista,
corto y me voy a negociar. Eso es lo que debería ocurrir. Tan pronto como Iberia, el 31 de enero, retiró de la mesa su compromiso de bilateralidad, ya que crecemos, tasarlo en una tabla y compartir futuro, pues esto ha descarrilado. Lógicamente, posiblemente a través de la huelga es como se puede hacer la llamada de atención, es una protesta legal y es la única manera de volver a poner las cosas en el sentido común. Bueno, estamos siempre un poco entre la huelga legal y el que podamos estar de acuerdo con esos planteamientos de una gente pues que se puede quedar en el paro y con la molestia que le causa a miles y miles de viajeros, siendo el turismo uno de los sectores más importantes de este país. ¿Veis que se puede llegar a algún acuerdo con estas premisas? Yo creo que tiene que haber acuerdo por el bien de todos, por el bien de España, el sector turístico y por el bien de Iberia y también de los empleados. Iberia necesita una reestructuración y necesita sí o sí ser rentable. Cada día cuando levanta la persiana pierde 1 millón de euros. ¿Por qué? Porque ha bajado el número de viajeros debido a la crisis, porque ha aumentado los combustibles y porque tiene unos costes laborales galopantes. Entonces necesita reestructurarse si quiere sobrevivir. La última gran reestructuración la vimos hace poco con esa fusión entre US Airways y American Airlines. El sector está afrontando un momento muy delicado en la economía y tiene que hacerlo, aunque duelan los recortes. Y los recortes en empleo se están viendo absolutamente en todas las empresas y en todos los sectores. ¿Tú, Emilio, ves alguna posibilidad de que esto tenga arreglo? Yo no lo veo difícil, porque también es verdad que la dirección de Iberia tiene parte de la responsabilidad, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado yo no creo que los empleados de Iberia hagan ningún favor bloqueando la T4, porque lo que están haciendo es que salgamos por todas las noticias del mundo e impidiendo que la gente, quiera venir a España. Quiera venir a España, y claro, la gente viene a España también con Iberia, ¿no? Y hay que tener en cuenta que buena parte de los problemas actuales de Iberia vienen de su estructura de costes y buena parte de la crisis que está haciendo que caiga el número de viajeros, por lo menos de viajeros en las grandes aerolíneas, porque hay alternativas como las low cost. Entonces, o los empleados de Iberia también son conscientes de eso, o no tiene solución el tema. Bueno, muchas gracias, Emilio, gracias, Susana. En este sentido, les recomiendo en libertadigital.com un informe de Manuel Llamas que dice que British Airways inició en 2002 el ajuste que ahora plantea para Iberia. O sea, que no es todo la culpa de British Airways y de que nos come. Les recomiendo que se lo lean y les recomiendo que vuelvan el próximo miércoles con nosotros, que aquí estaremos para contarles todo lo que haya ocurrido en materia económica. Aquí, Economía para Todos, Libertad Digital Televisión. Gracias.